Bien, muy bien. Placer. Y 27 de octubre, después de las elecciones. Antes que nada, un saludo a todas las mamás. Un saludo a Martín ahí que se está yendo, que hoy nos embocó dos estudiantes, los dos somos triperos, así que... Bueno, muy bien. Que, bueno, mala suerte con eso. A ver, creo que lo decía recién Facundo, que digamos, yo te diría, en cualquiera de los escenarios electorales que están, el gobierno va en algún sentido a aumentar su representación parlamentaria. No creo que vos también lo mencionabas. Y en particular hay como un punto, digamos, para nosotros bastante importante, que es ese tercio, ¿no? Que ya será propio o será en algún acuerdo con el PRO, como decía Facundo, que, digamos, no debiera ser difícil. Y eso a nosotros lo que nos permite, sobre todas las cosas, es atajar cualquier intento, si me permitís usar la palabra como intento, digamos, no sé si llamarlo desestabilizante o que ataque al equilibrio fiscal, ¿no? Que es como la base central de este gobierno. Entonces cualquier intento del Congreso en ese sentido, de alguna manera nosotros lo vamos a poder neutralizar. Y eso creo, Franco, los vetos, por ejemplo, los vetos del presidente. Claro, se van a poder sostener los vetos. Entonces digo, no es que el presidente va a vetar todo, o sea, lo que va a vetar es cuando el Congreso genera leyes que generan gastos sin generar los recursos correspondientes, o sea, que generan déficit fiscal. Si hay leyes que generan déficit fiscal, el presidente las va a vetar, ¿no? Si el Congreso quiere que la sociedad gaste más en algo, por supuesto está la discusión presupuestaria, pero suponete, si quiere gastar más, lo que el presidente dice como un adulto es, bueno, decime de dónde voy a sacar la plata, porque vos cuando propones un gasto, te tenés que hacer responsable del costo de ese gasto, o sea, tirar gasto y no hacerte cargo. Entonces... Eso lo entendimos y creo que fue lo más positivo. Bueno, que lo habrás tiene el entendido gobierno. Vos, Franco, y creo que lo entendió la sociedad. Lo entendió. Lo que pasa es que el Congreso Estado, no. El Congreso no. Federico, el Estado es tan grande, es tan enorme el Estado, que uno dice, che, pero justo tuviste que tocar acá, justo de donde duele, justo tocaste a los discapacitados, justo tocaste la educación, justo tocaste las jubilaciones, ¿por qué no buscas otros lugares donde meter esa motosierra? Yo creo que no hay ningún gobierno desde el retorno a la democracia que ha hecho más para reducir el gasto del Estado inútil como Javier Milei. O sea, bajó el gasto público 5 puntos. Las provincias no lo hicieron, las municipalidades no lo hicieron. Entonces, eso es lo que le ha permitido primordialmente al gobierno de Javier Milei bajar los impuestos 5 puntos del PBI, ¿no? Entonces creo que no hay más compromiso, no puedes encontrar un mayor compromiso del gobierno con sacar esos gastos. Escuchá, nosotros hemos encontrado, Franco, no sé si lo hablamos acá, hemos encontrado ministerios paralelos. ¿Cómo ministerios paralelos? Claro, está el ministerio oficial y el ministerio blue. ¿Viste cómo está el dólar oficial? Sí, con gente, con equipos. Con miles de personas. Te doy un ejemplo, pero además cuando te lo mencione vas a decir, es cierto. ¿Vos te acordás que está el ministerio de Victoria Tolosa Paz? Desarrollo social. Desarrollo social, sí. Y había un ministerio paralelo que lo manejaba un señor que se llamaba Emilio Pérsico. Sí. Miles de personas. Y nosotros buscamos dónde está esta persona, dónde está trabajando. Entonces, lo que digo es... ¿Qué hicieron con eso? No, se fueron. Se echaron. Se fueron, claro, pero si eran ñoquis, ¿entendés? Y eso es lo que la gente... Eso la gente lo acepta, pero también, Federico, acepta que después escuchá gente que dice, che, le sacaron la pensión por discapacidad a esta persona, ¿no? Pero no se le sacó la pensión como se va a nadie que debiera tenerlo. Escuchamos gente haciendo cola en los organismos. Otro día hubo incidentes la semana pasada. Y ahí es un tema de gestión, ¿no? Decir, che, pongamos la motosierra donde va. Si hay ñoqui, afuera, como dice Milei. Pero si vos encontrás que el 40% de la gente con pensiones de discapacidad no está... Pero es así, no encontramos los domicilios. Entonces digo, ese es un proceso. Pero por ejemplo hay gobernadores que dicen, no, ustedes no fueron porque la persona... Bueno, digamos, nosotros tenemos un procedimiento, mandás una notificación, la mandás una vez, la mandás 2 veces, lo citás a una entrevista médica, si la persona no aparece en ninguna de las 3 instancias. Entonces lo que digo es, quizás nos llevó tiempo, quizás no lo explicamos bien, puede ser todo eso, te lo acepto totalmente, pero... digamos, había problemas en la... A ver, lo que yo veo, lo que se notó es como que pusieron la motosierra en un lugar donde la gente dice, no, espera, y yo creo que parte del resultado electoral de septiembre tiene que ver con eso. Claramente ha sido... Bueno, claramente ese ha sido un tema, entonces, que no lo hemos explicado nada bien. El primer año la gente decía bien, cerraron esto que estaba de más, esto sobra. Claramente te digo, entonces eso es un tema que, por supuesto, nosotros no lo hemos explicado bien, porque de hecho cuando Andice estaba haciendo las auditorías no tocó ninguna con gente que tenía certificado de discapacidad, sino que fuimos, digamos, a todas esas pensiones que había hecho Alberto Fernández, que ellos, ¿te acordás? Hacían actos políticos
habían sacado el mínimo de discapacidad, entonces hacían actos políticos que casi daban las pensiones de discapacidad como un programa social, ¿no? Entonces vos, para respetar realmente los recursos de los discapacitados, tenés que focalizarlo en los discapacitados, ¿no? Obvio. Pero además, Franco, es un número que ya toda la sociedad lo entiende, o sea, pasaste de 200.000 pensiones de discapacidad a 1.200.000, te das cuenta que ahí tenés un problema. No, pero está bien, reconozco, hacemos el mea culpa, que no explicamos bien el proceso que estábamos haciendo. Por supuesto, además, en procesos así siempre algún error se puede cometer y que cuando vos lo identificás lo tenés que Una cosa son errores que puede haber, otra cosa es que es una política, que es distinto. Una cosa es que es un error, otra cosa es decir, bueno, mi política es esta. No, pero digamos, obviamente había un problema muy serio ahí, ¿no? Que me parece que habrá que seguir trabajando. Y yendo hacia adelante, ahí en el coloquio de ideas los diste con todos los empresarios. No sé si podemos poner el segmento ese, son unos segundos nada más de Sturzenegger. Diciendo a los empresarios, che, no hicieron lo ahora te explico. Ahora lo explicás bien. Bien. Escuchemos el cortecito y ahora lo explicás. Coloquio de idea. Si vos querés hacer capacitación, convencé a la gente que haga capacitación y que sea voluntario. No uses el poder coercitivo de la convención colectiva para imponerle algo que nadie te lo quiere pagar, además. Y creo que nadie lo está pagando tampoco. Así que bueno, quizás tampoco es tan grande el problema. Después tenemos el tema de contratación y no contratación, que nosotros armamos con Julio Cordero, que va a hablar en un rato, los sistemas de cese. Le pasamos a ustedes la responsabilidad de resolver este tema. El año pasado, ¿se acuerdan? Yo pedí que me levanten la mano qué sectores estaban resolviendo este tema, porque nosotros dijimos, bueno, definan ustedes el contrato laboral, pero tiene que ser win-win, porque lo que hagan tiene que ser beneficioso, lo tiene que ser voluntario, digamos, su adopción por parte de la empresa y del trabajador. Bueno, no voy a pedir que levanten la mano, porque ya sé que nadie hizo nada, ¿ok? Entonces, yo lo dije el año pasado, 10 años viniendo a IDEA hablando del tema del laboral, el gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. Bueno, muchachos, no será tan grave ese problema, digo, porque si no, no se entiende. O quizás están esperando otra cosa, bueno, en fin, eso lo verán ustedes. Bueno, duro con los empresarios. No, igual. Vos sabés que yo, y creo que Javier Milei, somos personas que nos gusta decir las cosas como son, y me parece que es parte de la conversación, una conversación franca, abierta, porque la verdad que ir a tirarnos flores y no decirnos nada, que las cosas no pasen. Para eso también el coloquio, para observar. No hay que dramatizar. Igual ahí yo hago referencia a dos cosas que me parecen interesantes, porque yo digo, el tema laboral, ¿no? El tema laboral tiene un tema central que es, bueno, por un lado tenés muchos impuestos al trabajo, ¿no? Entonces, por eso digo, es tan importante la motosierra, seguir bajando el gasto para bajar impuestos. Y es como un poquito sorprendente en Argentina que todos decimos, mira, Argentina hace 10 años no crea empleo formal, la mitad de la gente está en la informalidad, y obviamente eso depende en gran medida por los grandes impuestos que tiene el trabajo, ¿no? Entonces, digo, es interesante porque hay mucha discusión, por ejemplo, retenciones, que está fenómeno, pero poca discusión pública sobre, che, bajemos los impuestos al trabajo. Entonces, ese fue el primer punto que planteé. El segundo punto que planteé fue que, además de los impuestos al trabajo, las convenciones colectivas a lo largo de los años fueron imponiendo una suerte como de peajes. Sí. ¿No? Vos tenés que pagar como trabajador y el empleador, los dos le pagan. Los dos, tienen como un peaje que no va al Estado. Y me obligan a pagar. ¿Que va al gremio? ¿Va al gremio o va a las cámaras empresarias? Ah, las cámaras empresarias. No, tenés también. de todo, ¿no? Entonces es como yo digo, son como impuestos privados. O sea, usamos la convención colectiva para meterle impuestos al trabajo, pero que en vez de ir a, digamos, ni siquiera van al Estado, o sea, van a ciertos grupos que son los negociadores. ¿Pero qué puede hacer hoy el empleador? Nada no puede hacer. Bueno, justamente por eso digo que es un impuesto, ¿no? Entonces yo lo que mostré en una tabla, que estaba ahí, después hacía esa referencia, que yo, por ejemplo, esos peajes en un trabajador de camioneros, es más o menos 1 millón de pesos por año. Sí. No sé si me seguís, Franco, o sea, ni siquiera te estoy hablando de los impuestos laborales. Estoy hablando de un costo que enfrenta el empleador, que lo pagamos los argentinos o que redunda en un menor salario para el empleado, que en el caso de camioneros es 1 millón. Y cuando vos mirabas y revisabas un poco todos los gremios, más o menos en cada convención colectiva, eso es lo que pagamos por cada trabajador. ¿Pero por año. puede la empresa y el trabajador no pagarlo? No puede. Perdón. En el caso de las empresas, nosotros sí sacamos un decreto que hace que cualquier aporte a la Cámara Empresaria no puede ser obligatorio. No puede ser obligatorio, lo cual es lógico. Y después tenemos alguna gente que nos mete cautelares. Bueno, eso es un tema. Y el otro tema, que es donde vos decís que los reté, pero que yo lo siento como parte de una conversación lógica y adulta crítica, y madura. No, ni siquiera una... Bueno, qué sé yo, puede ser una crítica, pero te digo lo que es. Está todo el tema de la industria del juicio, los despidos, toda esa historia.
Entonces el año pasado en la ley base nosotros metimos un artículo para mí súper interesante, que es que le dijimos a los, creo que Flor lo explicó bien, o sea, en el convenio colectivo se pueden poner de acuerdo el trabajador, digamos el gremio y los empresarios, y decir, che, en este gremio, en este trabajo, en esta actividad, vamos a armar el tema de despido de tal manera. Hay un ejemplo muy exitoso, que es el de la construcción. La construcción, vos sabés que es una industria que tiene mucha rotación, porque vos laburás en un edificio, después termina la obra, te tenés que ir a otro. Sí. Entonces, ahí en el periodo que vos trabajás en el edificio, el empleador te paga como digamos, te guarda un extra que te lo llevas el día que termina y con eso vos transicionás. Como tu propia indemnización. Tu propia indemnización. Sí. Entonces la construcción no tiene esos problemas. Podrá tener otros problemas, pero no tiene ese problema. Y tampoco quiere decir que hay que copiar en otros sectores lo que hace la UOCRA, porque la UOCRA tiene mucha particularidad de esa relación laboral. Pero lo que sí es cierto es que el gobierno dijo, mira, como todos los sectores son diferentes, los que mejor conocen el sector son cada uno, el gobierno sacó una ley dándole la libertad a los empresarios con los gremios de definir la relación laboral. ¿Está? Sí. Entonces, un paso gigantesco de libertad. Ahora, la única restricción que nosotros pusimos, que era lo que dije ahí, no sé si se entendía muy bien, es que lo que armen las cámaras con los gremios no es obligatorio ni para la empresa ni para el trabajador, porque quiero evitar lo otro que te comentaba antes, que te impongan, digamos, un aporte forzoso. Entonces, sí. Ahora, y eso además es porque Javier, cuando nos habló de la reforma laboral, él nos dijo, yo no quiero una reforma laboral ni pro empresa ni pro trabajador. O sea, si acá hay un problema para resolver, resolvámoslo de una manera que ambos ganen. Entonces, la manera de asegurarnos que ambos ganen es esta, de que vos armes algo y que al ser voluntario, solo te van a entrar si armaste algo que le conviene a los dos. No sé si me vas siguiendo. Entonces, espera, pero te termino porque... Sí. Entonces, la verdad que nadie ha hecho nada. Entonces yo lo único que digo es, el gobierno les dio la libertad de hacerlo y no lo han hecho. Yo entiendo que es difícil armar algo que es superador. Pero bueno, es una invitación también a que... siento que, por supuesto, no soy especialista en el tema, pero que vos te traigo una pregunta, un problema, y vos me decís, pero primero resolvé esto. O sea, no, pero pará, yo te estoy diciendo, resolvamos el problema de que tener un empleado en la Argentina hoy para las empresas es un problema. O sea, no quieren, por algo no crece, ¿no? El empleo formal. Correcto. Y vos me decís, no, pero bueno, resuelvan esto otro. No, pero es que esta es una parte medular del problema, pero ¿no? La parte medular no es el impuesto que cobra el Estado sobre cada empleado. Sí, no, pero te lo dije al principio, entonces me parece que... Pero eso se puede resolver. Eso, con motosierra, claro, con motosierra. En la reforma laboral se va a plantear. Bueno, es una parte, porque yo diría esa es más como de la parte tributaria, ¿no? Sí. Vos tenés motosierra y la motosierra te permite bajar impuestos. Yo lo que digo es, en esa reducción de impuestos, los impuestos al trabajo tendrían que ser parte importante de esa reducción. Y después tenés el tema de los sistemas de cese, el tema de la relación laboral para evitar, como hizo la construcción, me parece muy inteligentemente, este conflicto. Eso me parece, por la diversidad de tipologías que vos tenés, está bueno que lo resuelva cada sector. Un burócrata no lo vamos a poder resolver nosotros, ¿entendés? No somos genios de saber cómo es cada sector. Entonces me parece que está bueno, pero tienen que ellos recoger el guante y hacerlo. Y después está el tema de la negociación salarial en sí. Entonces la negociación salarial en sí también es muy interesante, porque hay distintos países que organizan su negociación salarial de manera diferente. Argentina, por ejemplo, tiene un sistema que son negociaciones nacionales sectoriales. No tenés que camionero, está. Entonces construcción, está. Otros países no lo hacen así. Por ejemplo, por decir algo que yo lo mencionaba en IDEA, no ni siquiera como una propuesta, sino para abrir un poco la cabeza, ¿no? En Alemania, por ejemplo, las negociaciones son provinciales. Entonces vos tenés provincias con mayor productividad, tienen salarios más altos, provincias con menor productividad tienen salarios... Lo pasa acá, ¿no? Neuquén con Vaca Muerta, claro, por ejemplo. Bueno, no? sí, ahí sí, pero por ejemplo, el problema que tenemos es que al poner Italia tiene el mismo sistema que nosotros. Entonces, por ejemplo, los tanos hacen un acuerdo que en Milán funciona bárbaro y en Calabria, en el sur de Italia, no funca, ¿entendés? Claro, porque las productividades son diferentes. Entonces, en Argentina nos pasa un poco lo mismo. Como ponemos eso, nosotros hemos estimado que en el noroeste de Argentina, por tener esa rigidez que vos le imponés el mismo salario a cada persona, el empleo es 16 puntos más bajo que lo que podría ser. En el noroeste. En el noroeste, ¿no? Es interesante además porque el tema minero y el tema petrolero también cambia la ecuación de qué salario tenés que tener. Igual yo te digo, hablabas vos en la mesa con tus invitados y con Marcos y Flor el tema de generar los consensos, ¿ok? Sí. Bueno, obvio, los consensos son difíciles. Cuando yo te digo,
cuando hay intereses atrás, los consensos son difíciles, sí. Pero nosotros partimos de una base que todos compartimos y sabemos que es, hace 10 años Argentina no creó empleo formal. Sí. Y no podemos tener que la mitad de los argentinos estén en la informalidad. Entonces, ahí entran para mí dos cosas que te quiero comentar, que me parece que están buenas. Es que Argentina, si vos mirás en los últimos 30 años, vos decís qué cosas grosas pasaron que generaron crecimiento económico. Y te diría, 2 cosas pasaron. A ver. La primera es una reconversión muy grande de nuestro sector agrícola que vino con lo que se llama la siembra directa, que hizo que Argentina pasara de producir unos 40 millones de toneladas de granos a 150 millones. Eso, grosso, ¿no? Grosso, de los 90. Grosso. Sí, no, sí, te diría, sí, claro, empieza así, de los 90 para acá. Y lo segundo es una reconfiguración entera de nuestra infraestructura durante los años también de los 90 de la presidencia de Menem, ¿no? Reconfiguración del sistema eléctrico, del sistema de gas, de telefonía, etc. Y eso nos dio básicamente, te diría 20 años, porque ese crecimiento, digamos, permitió llegar hasta el 2011. ¿Okay? Entonces, las sociedades a veces generan como esos boom, ¿no? Como un motor que te genera como pam, y como que creces, ¿no? Y yo veo que en Argentina ahora se están dando 2 otros motores de la misma magnitud de esos 2 que te acabo de decir. A ver si adivino, ¿inteligencia artificial o minería? Bueno, claro, uno es la minería, sí. ¿No? Ya hablamos los números millones de veces, o sea, sí. Chile exporta 50.000 millones, otros 4.000, o sea, te da una idea del potencial, pero a mí me parece que se da un círculo virtuoso extraordinario con la minería, que es la conexión de la minería con la red de transporte. Porque fíjate, primero, ¿por qué vienen las mineras? Conectar la minería con la gente que te está mirando en casa, en el partido de Loma de Zamora, que están mirando en casa, no sé, en el barrio. Te voy a decir, primero que la minería... ¿De Palermo, de Lugano? 100%. Primero que la minería va a generar... si en Chile vos exportas 50.000 millones de dólares, sí. Imagínate todo lo que puedes crecer de exportaciones, ¿ok? Y eso siempre, por supuesto, beneficio. Sí. Segundo, minería, 1 millón de puestos de trabajo. Sí. ¿Okay? Entonces, contá lo que dijiste de que de un lado de la cordillera hay... No, yo digo que ¿por qué Argentina exporta 4.000 y Chile 50.000? Entonces digo, hay 2 hipótesis. Sí. La primera hipótesis es que cuando Dios estaba creando el mundo, dijo, uy, mira, acá creé los Andes, acá hay un borde, voy a poner todo el cobre y el oro de un lado, del lado de Chile, y barro del otro. ¿Okay? Y barro de la Argentina. Entonces, eso te explicaría, es una hipótesis. La otra hipótesis es que nosotros, pues yo dije en mi idea, digo, somos unos pelotudos, porque digo, no puede ser que nosotros no podamos aprovechar nuestros recursos. Pero para conectarlo con la gente común, ¿no? Porque además viene muy rápido. ¿Qué te dicen los mineros? Primero, ¿por qué vienen? Vienen por 2 cosas. Primero, porque Javier tiene superávit fiscal, entonces avisoran, digamos, una economía que se normaliza en lo macroeconómico. Y el RIGI. Y segundo, porque Javier hace mucho énfasis en el respeto de los derechos de propiedad. Entonces vos, una inversión de esa naturaleza, solo venís a hundirla si confías que el país te va a respetar las reglas de juego. Entonces vienen. ¿Y qué dicen las mineras? Conectame con Palermo. Me prometiste que ibas a conectar con Loma de Zamora, la minería. Dame un minuto. La matanza. No sé si llego a Palermo, pero llego a las economías regionales. Me parece que estaría bastante suficiente. Entonces, yo digo, vienen las mineras y te dicen, ¿qué te dicen? Te dicen, bueno, yo no puedo, perfecto, venimos, confiamos, pero necesito trenes. Sí. Porque yo no puedo sacar en camión, esto es muy pesado. Entonces, justo estamos por licitar el grano cargas. Y cuando les contamos a ellos las inversiones que son necesarias para poner esa red de infraestructura en condiciones, que hay 2 grandes ramales que tiene el grano cargas, que conecta básicamente a toda la parte, digamos, de Rosario hacia arriba del país, los tipos no lo podían creer, digamos, porque para ellos era casi como un vuelto, ¿me entendés? Me dice, bueno, dame 1, dame 2, dame 3, si tuvieras 4, dame 4. Pones la plata para hacerlo, para terminar. Entonces, un año, si me haces una entrevista de acá a un año, Franco, vamos a estar en un momento donde la infraestructura de trenes en Argentina, que también es inversión, que es trabajo para empresas metalmecánicas del país, para un montón de tipos de empresas, eso va a estar en pleno auge. Inversión privada haciendo un pendiente de Argentina de hace 70 años, que es ponerla... ¿Y qué pasa? Me seguiste ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con todas las economías regionales que en algún sentido están, digamos, en esas líneas que de repente les resolviste el problema de la logística de un día para el otro? Entonces, yo veo, hay un clivaje que es de la minería al transporte, generando un aumento de competitividad de prácticamente la mitad de las economías regionales del país. Y el otro clivaje, que también lo vamos a conectar ya mucho más directamente con alguien en Loma de Zamora o en el conurbano, es el clivaje entre la energía y la industria.
A ver. Que también, acuérdate, yo te conté, ¿no? El agro que Sí. hizo eso. La Argentina también, porque Javier Milei logra tener equilibrio macroeconómico, superávit fiscal y respetar los derechos de propiedad, la gente dice voy a invertir en Vaca Muerta. Vaca Muerta, para que te des una idea, tiene más reservas de gas que Texas. No sé si has hablado de Texas es como un boom tremendo. En Estados Unidos el boom del gas generó una reindustrialización. ¿Por qué? Porque hay muchas industrias que necesitan energía. Entonces el lugar donde vos producís el gas es un lugar donde el gas es muy barato. Porque el gas, Franco, no es fácil de transportar. Vos para transportar el gas es un gas, ¿no? Sí. Es un gas. Sí. Para transportarlo lo tenés que hacer líquido. Conectá eso con la factura que te llega a fin de mes. No. y Bueno, que no podés pagar. Conectá eso porque... si Argentina va a ser el país con la energía más Sí. barata del mundo, obviamente la energía va a ser uno de los países con la energía más barata del mundo. ¿Pero cuándo? Para eso hay que producirlo, es un proceso, pero además va a generar la posibilidad de que la industria inyecte gas, inyecte energía, tenga energía a un precio que no va a tener ningún país del mundo. Entonces, si vos la energía en Neuquén vale 2, ese mismo gas que una industria, por ejemplo, petroquímica, podría inyectar a 2 en Vaca Muerta, en Brasil inyecta a 12. ¿Me entendés que nunca puede ser la petroquímica brasileña competitiva con la Argentina? O un productor en Alemania que produce algo, que necesita energía, dice, che, ¿por qué voy a estar produciendo acá con un gas a 8 cuando me puedo ir a Neuquén o a Bahía Blanca o al conurbano de Argentina a producir con un costo de 2 de la energía? Entonces, lo que quiero decir es que Argentina va a tener una expansión, un desarrollo industrial que ni siquiera nos lo podemos imaginar, pero que estaba, y esos son miles y cientos de miles de puestos de minería, hablaste de campo, de transporte, y de energía. Sí, y de industria. ¿Y qué pasa ahora con el día, con llegar a fin de mes, viste, el comercio? Ponerle hoy Día de la Madre, Came te dice, mirá, vendimos menos, creo que es 3,5% menos que el año pasado. Bueno, entiendo. Y el que está ahí dice, che, no. No, entiendo, Franco, que yo. El gastronómico, me te parece dice, que no, el restaurante no. Bueno, hoy funcionó, creo, pero. Después la semana cuesta. Entonces, ¿qué pasa con ese esa microeconomía? Es muy válida. ¿Hay gente en el gobierno pensando en esa microeconomía? Franco, es muy válida la pregunta. Me parece que es importante para nosotros decir, acá, y el presidente lo ha dicho, vos tenés que construir una casa, y la casa quiere decir que tenés que construir los cimientos y después tenés que ir poniendo los ladrillos. Entonces, es un proceso. Argentina tiene una declinación que lleva 50 años. No le podemos pedir a un presidente que en 1 año y medio, en 2 años, de vuelta 50 años de historia, ¿correcto? Yo creo que eso la gente lo entiende muy bien. Por eso para nosotros es muy importante transmitir... Pero, mientras vas haciendo una cosa, vas tratando de que lo otro no... Pero yo quiero transmitirte, digamos, que están pasando cosas estructurales que van a ser muy importantes para Argentina y que nos van a permitir empezar en ese trayecto de crecimiento. Ahora, lo que ha pasado en los últimos meses, para mí, y creo que lo decía también, no sé si lo decía Martín Tetaz, nosotros hemos tenido mucho ruido político estos últimos meses, ¿correcto? Sí. Y entonces cuando vos ves tanto ruido político, ¿qué hace la gente con su decisión de consumo, con su decisión de inversión? Tiende a retraerse, ¿no? Entonces la economía que venía recuperándose muy bien hasta marzo, abril, bueno, digamos, no, por suerte no cayó, sí, digamos, quedó ahí, pero quedó un poquito más si se quiere. Nosotros consideramos, vuelvo al comienzo de tu pregunta, que es qué pasa después del 27, ¿no? Sí. A mí me parece que una vez que esté configurado el nuevo Congreso, que esté claro que el presidente Milei va a poder, digamos, sostener, digamos, el programa fiscal y el Congreso no va a tener que hacer estos ataques porque no sería inútil, sería estéril hacerlos. Entonces me parece que eso va a bajar el riesgo económico y vamos a volver a esa situación que estábamos. Yo te diría que transitamos entre abril del 24 y abril del 25 una economía recuperándose muy fuertemente. Creo que vamos a volver fuerte a eso, ¿no? Por supuesto que, yo digo, el otro día comentaba acá en este estudio que el kirchnerismo digamos, la representa, así como por ahí la motosierra, la baja del gasto, la baja de impuestos es lo que nos caracteriza a nosotros, el sacar a los ñoquis, sacar todas las ineficiencias del Estado, mejor o peor, digamos, lo hemos tratado de hacer lo mejor posible. Lo que representan los kirchneristas son las piedras, ¿no? O sea, no solo el acto violento de tirar piedras, digamos, a los cuales ya nos tienen acostumbrados, y de los cuales creo que el presidente en su show en el Movistar medio se reía de eso en algún sentido, o lo ridiculizaba, pero también las tremendas piedras que el kirchnerismo nos pone permanentemente para, digamos, que podemos lograr esa baja del costo argentino, que es lo que va a crear empleo y producción, ¿no? Entonces,
yo comentaba también en IDEA, lo comentaba, nosotros hicimos un TNU para cambiar el régimen de cabotaje en aviación que bajaba los costos 40%, el kirchnerismo lo impulsó para bajarlo. En este momento estamos en una discusión, para mí loquísima, en el Congreso, que nosotros sacamos un decreto que permite que los industriales puedan importar maquinaria usada, ¿no? ¿Qué vos decís? ¿Por qué querrías prohibir eso? Sí. Porque si quieren traer nueva, traigan nueva. Si quieren usada. Entonces, por ejemplo, unos chicos fuimos después de IDEA con Martín Raparini, el presidente de la OIA, visitamos unos chicos que habían importado una máquina por $500.000 cuando la nueva salía a 3 millones, ¿no? Bueno, los K quieren prohibir que nuestros empresarios puedan hacer eso, ¿no? Entonces, nada, tenés que cerrar, pero digo, el kirchnerismo, ¿viste? Pone piedras por todos lados. ¿Sabés si va a haber cambios de gabinete? Tenemos que asegurarnos que esas piedras que hemos sacado sigan sacadas y que los kirchneristas no puedan volver. Lo del gabinete ya es una decisión 100%. ¿Hay rumor, hay cambio? No. Bueno, digamos, hay Patricia y Luis, al Senado, hay cambios que son necesarios, pero es una cosa del ámbito privado del presidente esas definiciones. Gracias por haber venido. No, Franco, gracias a vos. De noche. Es muy interesante siempre escucharte más allá de las diferencias o las polémicas que tenés con el y te agradezco mucho las preguntas que nos permiten explicar y bueno, también habrá cosas que no hemos comunicado bien y me parece que es una oportunidad de poder hacerlo. Gracias por venir, Federico Sturzenegger. Tenemos información urgente, vamos.